una crisis que atraviesa el conjunto de estructuras socioeconómicas, pero también nuestros propios sistemas ético y de valores. Es decir, tenemos una crisis civilizatoria del conjunto del proyecto de civilización de la modernidad, o como queramos llamarlo, lo atraviesa todo. Y en un contexto de crisis civilizatoria hay muchísimos frentes por donde entrarle, pero yo me voy a centrar en dos. Tenemos que tener dos debates clave y no podemos escamotear ninguno de ellos. Un debate sobre las estructuras éticas, qué entendemos por ese vivir bien. Y otro debate sobre las estructuras socioeconómicas que construimos para que sea posible ese vivir bien. Pero los dos debates tienen que ir de la mano. Entonces, empiezo por 4 cositas sobre el debate sobre el vivir bien. Si vivir bien ya no es, desde luego, tener un empleo, ya no es consumir, ya no es progresar y crecer, ¿qué es vivir bien? Y aquí se nos abren muchísimas cosas. Se nos abre en primer lugar el debate sobre las necesidades. ¿Qué necesitamos para vivir? Para tener vidas significativas, vidas vivibles. Y aquí no estamos hablando de qué necesitamos a título individual, sino qué consideramos socialmente necesario, de qué necesidades nos vamos a hacer social y colectivamente responsables. Aquí es clarísimo el cruce con las perspectivas ecologistas del mejor con menos. Y desde el feminismo lo que pediríamos es que en este debate sobre las necesidades se pongan en el centro las necesidades de cuidados, que sistemáticamente se dejan fuera. Entonces, necesitamos debatir qué necesitamos a nivel colectivo, poniendo en el centro los cuidados. En segundo lugar, y también dentro de esta dimensión más ética de la discusión, tenemos que preguntarnos quiénes nos creemos que somos, quiénes nos hemos creído que somos, porque hasta ahora nos hemos creído una especie de pequeños dioses autosuficientes que tienen el mundo a su servicio para sí mismos de manera individual. Entonces, ya no creemos en la autosuficiencia, esa que se encarna en la masculinidad que decíamos antes, de yo me construyo a mí mismo a través de mi empleo. No somos seres autosuficientes. Tampoco queremos ser esos seres, como se nos construye a las mujeres, que no tienen sentido en sí mismos si no es inmolándose por el resto. Entonces, la realidad económica es una realidad de interdependencia, como decíamos antes con la economía de retales. Entonces, necesitamos reconocer que somos cuerpo social, que somos interdependientes. Y las preguntas, por tanto, no es cómo ser autosuficiente. La pregunta es, ¿cómo organizamos una realidad de interdependencia inevitable? ¿Cómo reconocemos la interdependencia como una potencia y no como un problema? ¿Y cómo construimos esa interdependencia en términos de reciprocidad y no de asimetría? Y desde el feminismo diríamos, ¿cómo también combinamos el reconocer la interdependencia con el lograr niveles suficientes de autonomía, que es lo que se nos ha negado históricamente a las mujeres? Entonces, poner la interdependencia en el centro, y esta sería la apuesta clave que se está haciendo, por ejemplo, desde la cosmogonía indígena en Latinoamérica, eso sería otra de las dimensiones clave. Y en tercer lugar, que este debate ético tenemos que hacerlo desde criterios de universalidad, y aquí tenemos un problema grande con el tema de las fronteras, y tenemos un problema grande, yo diría, porque muchísimos de los debates que se están dando con la crisis tienen un carácter, como mucho, centrado en la Unión Europea, es decir, un carácter muy eurocéntrico, y se pierde de vista la perspectiva global del asunto. Entre otras cosas, echamos muy poco la vista a qué sucedió en la América Latina y en otros lugares en los 80, cuando sucedieron cosas muy similares a lo que nos va a suceder. Entonces, tenemos que hablar desde términos de universalidad y términos globales. Tenemos que poner en el centro criterios de igualdad, pero también sabemos que la igualdad va de la mano con la diversidad. Entonces, ¿cómo combinar la idea de igualdad con la noción de que somos diversas y diversos? Y también este debate sobre qué necesitamos, qué es vivir bien, etcétera, desde la clarísima conciencia de que existen límites ecológicos que no podemos sobrepasar y que los tenemos ya ahí. Entonces, un debate ético sobre el vivir bien. Y este debate tiene que ir de la mano sobre cómo construimos una responsabilidad colectiva en generar las condiciones para este vivir bien. Es decir, con qué estructuras socioeconómicas, ojo que primero estoy diciendo generamos una responsabilidad colectiva para ese vivir bien, cuando antes he dicho que no existe responsabilidad colectiva. Entonces la cuestión es cómo la construimos y a través de qué estructuras. Entonces aquí algunas poquitas cosas claras tenemos. Tenemos primero clara la idea de que una responsabilidad colectiva en sostener la vida no se puede articular a través de los mercados capitalistas, porque existe esa contradicción intrínseca entre la sostenibilidad de la vida y la acumulación de la que hablábamos antes.
Entonces, no pueden ser los mercados capitalistas, no puede ser el sistema capitalista la forma de articularlo. Y tenemos también claro que lo que queremos es que esa responsabilidad no sea de los hogares y no esté asociada a la feminidad. Es decir, que queremos desfeminizar esa responsabilidad, hacerla colectiva, democratizarla, digamos. Y aquí creo, por ejemplo, que una de las vías clave donde podríamos entrar es en el tema del reparto de los trabajos no remunerados en el hogar, que es algo que nos toca muy en lo cotidiano, pero que no tenemos por qué verlo en términos de una negociación y un reparto únicamente en lo privado doméstico, sino que lo que ocurre ahí tiene que ver con las estructuras colectivas. Entonces, repartir el conjunto de trabajos necesarios para la vida en un hogar tiene que ver con cómo pensamos en repartir el conjunto de trabajos necesarios en el conjunto del sistema. Porque deshacerse de la responsabilidad de los trabajos no remunerados, en última instancia, significa deshacerse de la responsabilidad de sostener la vida y dedicarse a otras cosas, a tener tu profesión en el mercado, a tener un reconocimiento social fuera, a lo que sea. Pero en última instancia está siendo, digamos, como síntoma o como la concreción cotidiana de un sistema donde no queremos tener responsabilidad de sostener la vida, porque sostener la vida no siempre es bonito ni es fácil, ¿eh? Entonces, el reparto de los trabajos no remunerados podría estar en el centro de los debates. Por tanto, tenemos claro que para construir esa responsabilidad colectiva, no los mercados, y que queremos colectivizarla y democratizarla. Y entonces aquí yo diría que tenemos dos movimientos estratégicos a hacer. En primer lugar, lo que decimos de traer recursos de la lógica de acumulación de capital, es decir, sacarle recursos al capital. Y aquí tenemos muchísimos instrumentos para hacerlo. Una reforma fiscal progresiva de verdad, y luego podríamos hablar cuáles serían las cualidades de una reforma fiscal progresiva, pero una reforma fiscal progresiva de verdad sería una forma clarísima de sacarle dinero, recursos financieros al proceso de acumulación, a la lógica de acumulación. Pero tendríamos otro tipo de medidas, por ejemplo, la expropiación de viviendas vacías, la recalificación del suelo, quitándolo de uso privado y ponerlo para uso público, para zonas verdes, etc. La prohibición del ánimo de lucro en el sector de los cuidados, yo creo que sería otra de las reivindicaciones a hacer ahora mismo, y de manera clave la reducción de la jornada y de la vida laboral sin pérdida salarial, justo en la misma dirección que está yendo el asunto. Podemos luego, si queréis, entrarle más a las cuestiones concretas, a qué medidas concretas articular para quitarle recursos a la lógica de acumulación. Pero es que la segunda cuestión, y yo creo que aquí está donde no lo tenemos pensado, es ¿y entonces qué hacemos con eso? Porque reforma fiscal progresiva para financiar a la industria del automóvil, para seguir alimentando la idea de que vivir bien es comprarse un coche nuevo y para seguir alimentando a las empresas automovilísticas, o reforma fiscal progresiva dirigida directamente a los que deberían ser 4 pilares del estado de bienestar, es decir, para tener un sistema sanitario y educativo público gratuito de calidad de verdad, para tener mecanismos colectivos de asunción de los riesgos de la vida, es decir, de verdad un sistema público de pensiones, cuestionando también eso de la idea de las pensiones contributivas, que no reconocen, por ejemplo, los trabajos no remunerados como trabajos, etc. Y para construir también un sistema público de cuidados. Entonces, reforma fiscal progresiva depende para qué. Y, por tanto, sacamos recursos del capital, pero ¿dónde los ponemos a circular? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Queremos un sector público fuerte? ¿Queremos redefinir el sector público? ¿Queremos poner en marcha otro tipo de redes colectivas de gestión de la vida y que esas también se apoyen? ¿Queremos, por ejemplo, espacios para poner centros sociales? ¿O queremos espacios para poner una residencia pública de ancianos? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué estructuras colectivas de asunción de esa responsabilidad de sostener la vida queremos construir? Y esto no lo tenemos nada claro. Por tanto, de traer recursos a la lógica de acumulación y, insisto, ponerlos a funcionar, ¿dónde? Y aquí tendríamos muchos debates. El debate sobre el reparto de todos los trabajos es clave, la reducción de la jornada laboral, etc. Estos dos debates, ético y, digamos, socioeconómico, tienen que darse de manera simultánea. A veces las urgencias nos llevan a debatir solo sobre las medidas de política concreta y nos dejamos el otro debate más de fondo de cuestionamiento del vivir bien, de la producción, etc. Entonces tenemos que darle mucha fuerza a ese debate. Y estos dos debates son políticos, como comentaba María Luisa antes, no son
técnicos, no son debates, no estamos en manos de técnicos. Lo que tenemos que estar es en un momento donde democraticemos la discusión sobre qué queremos hacer con el sistema en el que vivimos, sobre qué queremos hacer con nuestra vida entendida en términos colectivos. Entonces tenemos que democratizar los debates y el problema aquí es que no tenemos estructuras democráticas de participación, que es justo lo que saca a la luz el 15M, etc. Entonces necesitamos debatir, pero no tenemos estructuras para hacerlo. Tenemos que construir estructuras de participación y de debate ciudadano. Y estos dos debates que plantean cosas que van totalmente en línea contraria con lo que se está haciendo, ¿desde dónde hacemos esto? Pues yo creo que tenemos que hacerlo desde asumir la fuerza de creernos que no dependemos de los mercados, sino que los mercados dependen de nosotras y de nosotros. Es decir, darle la vuelta a la idea de la dependencia y, yo diría también, desde el generar conflicto político, no desde su terreno, sino desde las esferas invisibles que decía antes. Que los lugares claves para generar conflicto político ahora son justo estos donde se han absorbido las tensiones y donde no se ha visto, desde donde no se ha querido mirar el sistema. Entonces, desde la gestión cotidiana de la vida. Y aquí, si pensamos en las revoluciones históricas, en general no ha sido por un aumento salarial, sino por la vida misma, por ejemplo, por el precio del pan. Entonces, generar conflicto desde lo que es la gestión cotidiana de la vida, desde los trabajos no remunerados. Yo creo que generar conflictos desde los trabajos no pagados y desde cómo se conjugan los distintos trabajos para sacar la vida adelante cuando las cosas se ponen sumamente difíciles, es desde ahí. Desde las esferas invisibles del sistema económico es desde donde tenemos que generar la disputa ahora mismo. A esta necesidad de cuestionar el conjunto del sistema la estamos dando distintos nombres en distintos lugares. Aquí estamos hablando, digamos que estamos intentando poner nombres a una especie de utopías de futuro, porque lo que tenemos que cuestionar es el conjunto del sistema, el sistema de valores éticos, el sistema de estructuras socioeconómicas y el sistema, las estructuras políticas también. Le hemos puesto distintos nombres, a veces hablamos del decrecimiento, desde el ecologismo social, desde Latinoamérica se habla más bien del buen vivir, el vivir bien, o summa causa y summa camaña, como lo llaman allá. Desde el feminismo hemos hablado a veces de la cuidadanía. Yo creo que desde distintos lugares lo que estamos es visibilizando que lo que tenemos es una crisis civilizatoria y que lo que tenemos que replantear es el conjunto del sistema yendo más allá de medidas puntuales que sí son herramientas clave, pero que tienen que ser herramientas clave en la construcción de un cambio profundo, radical, digamos, desde la raíz. En última instancia, que vamos a vivir momentos de cambio profundo que van a afectar a nuestra vida cotidiana, es decir, que no es una cuestión que vaya a pasar en breve, sino que esto está cambiando y va a cambiar, y la pregunta es si dejamos que ese cambio se dé bajo criterios de mercado o si intentamos gestionar democráticamente ese cambio bajo criterios de justicia social. Pues yo creo que ahí es donde tenemos el dilema y lo dejo aquí para que podamos discutir. Gracias.